Buenos días y bienvenidos de nuevo a su programa Tres Plumas. Aquí con ustedes su presentadora de siempre, Adriana Peña, junto a Fabiana Aguilar. Hoy día vamos a tener un debate muy interesante acerca del MNR y el contra MNR junto a Elian y a Victoria, quienes nos van a hablar acerca de sus posiciones y críticas acerca de este partido. Bueno, ahora vamos a empezar con el debate y yo voy a estar en una posición media para ver a qué partido me conviene apoyar el día de hoy. Bueno, Elian, empezamos contigo. ¿Qué es lo que más puedes destacar de este partido MNR? Bueno, el MNR siempre se destacó, más que todo por su manejo económico, ya que sacó a Bolivia de grandes crisis que tuvo económicamente, en especial más que todo por las dictaduras, como fue, digamos, también siendo su gobierno del ADN o del UCB. Y pues, más que todo eso, ¿no? Su destacamiento económico. Y también el apoyo hacia el lado campesino. Eso más que todo. ¿Y qué más nos puedes platicar acerca del partido para que Victoria pueda dar su posición? Bueno, les puedo decir también que el MNR siempre destacó por la parte social. Fue un partido populista, lo cual está muy bien, ya que en su gobierno se implementó lo que fue el voto universal, para que puedan votar las mujeres, gente del campo y demás. También su manejo de lo que fue las minas, ya que las minas representó un 80% de ingresos para Bolivia. Y bueno, eso más que todo ayudó a la parte económica, también a quienes trabajaban en el lugar les dio de manera gratuita lo que fue servicios de agua, electricidad. También hubo ciertos productos que fueron congelados, o sea que no subían de precio, pero tampoco bajaban, como el arroz, el azúcar, la harina y demás. Bueno, son puntos muy favorables para este partido. Victoria, ¿qué tienes que decir en contra? Bueno, primeramente a favor del socialismo, no lo veo tan cerca, ya que jugaban mucho con la seguridad, porque a lo que hemos visto utilizaban las escuelas como un búnker para guardar sus armas, los cuales no veo conveniente, ya que están cerca de niños que no conocen de la seguridad si eso está en sus instituciones. Esto es algo realmente peligroso, ya que estaban poniendo en riesgo la vida de muchos niños que serían el futuro del país, por el cual el gobierno tendría que estar cuidando. ¿Qué tienes que decir al respecto, Elian? Bueno, la verdad es que esa época sí fue bastante dura, no solo para el partido, sino también para el país, ya que también fue una época donde estaban empezando las guerrillas. En Huanuni se formó diferentes guerrillas, en especial por parte del partido falangista, y pues, por desgracia se tuvo que recurrir a eso, pero siempre hubo un fuerte control respecto a las armas. Por más que estuvieran en los colegios, siempre había militares a cargo quienes se aseguraban de que las armas no cayeran en estudiantes ni nada. Y pues también nunca hubo líos, nunca se detectó algún problema con que los estudiantes tuvieran líos con las armas y demás. ¿Y cuál era la necesidad de guardar las armas en las instituciones escolares? Es decir, ponía en riesgo la vida de los estudiantes, entonces tendría que haber una razón, o sea, por cercanía o algo por el estilo, ¿o cuál era? Es que siento que es más como una excusa. Bueno, por desgracia fue una época en la que el país estaba pasando por un momento difícil, ya que empezó el desformamiento de las guerrillas, también llegó lo que fue el Che, y bueno, también varios mineros se pusieron en contra del partido para deslocarlo, entonces también fueron apoyados por lo que fue el partido falangista. Entonces no había otra opción que dejar en las escuelas y las armas. Siempre fueron vigiladas, nunca hubo líos en que se robaron las armas o que cayó en manos de algún estudiante. Pero por desgracia sí no había otra opción, ya que quedaban cerca hacia lo que eran los cuarteles militares y demás. Entonces también sus rivales nunca se atrevieron a meterse a los colegios. Así que yo creo que fue más que todo por necesidad de aquella época y el contexto que había. Necesidad y estrategia más que todo. Sí. Claro, aparte el contexto rige mucho la manera en la que se vayan a comportar los gobiernos y la sociedad en general, ¿no? Porque en ese entonces estaba muy normalizada la violencia, las guerras, todo el contexto era bastante violento. Entonces es difícil. Sí había harto gobierno, gente en contra del MNR que siempre trataba de derrocarlo de manera armada.
Entonces, más que todo, por eso siempre fue muy común ver el ejército salir, disparos y demás. ¿Y por qué era necesario utilizar las escuelas para guardar las armas si ya estaban utilizando los estadios como campos de concentración? Porque eran campos de concentración. Era más que todo para llevar ahí a los prisioneros de estas guerrillas. Y obviamente no vas a tener a los prisioneros y a tu armamento en la misma zona, puede ser riesgoso. Pero tenemos que tomar en cuenta también de que este establecimiento es deportivo. No tenían por qué estar ahí personas de ese tipo. No tendría que, pero como bien te dije hace rato, el contexto de aquella época los requería. Depende de las circunstancias, más que todo. En cuestiones de guerra, tipo, creo que todo vale, ¿no? Sí, una gran mayoría de cosas, y en especial si es contra grupos guerrilleros, ¿no? En esta postura no sé si sentirme a favor o en contra, porque en parte es como estrategia, cercanía, pero también pone en peligro la vida de los estudiantes, o sea, de los niños que prácticamente eran el futuro del país, como dijo Adriana. Así que, bueno, por eso pasemos al siguiente tema. ¿Alguna otra pregunta que quisieras realizar? Tengo algo más que rescatar de este tema, que es, independiente del contexto en el que estemos viviendo, se trata más de raciocinio, de humanidad, ¿no? Algo en qué cabeza cabe poner armas junto a niños y más aún dinamita y exponerlos a todo ese peligro. Normalizar de esa manera y crecer, ya que nuestros primeros años de vida siempre son los que más van a definir a lo que somos, y eso como una sociedad podría llegar a formar una sociedad violenta o poco humana al normalizar la violencia en los primeros años de vida de las personas. Pero bueno, me parece, ¿qué otro argumento tienes que sacar a favor? Dándole la próxima vez la palabra primero a Victoria, porque tú ya empezaste 2 veces. Bueno, primeramente pienso que un partido político nunca tiene que apoyar la violencia ni demostrar de que esta es una buena opción de salida ni manejo de las circunstancias, lo cual eso no se vio en el MNR porque literal lanzó a uno de los dirigentes del PRA desde el campanario de una iglesia, lo colgaron. Por otra parte tenían sus propias milicias, o sea, ¿qué clase de ejemplo daban ante no a la violencia? ¿Cómo podían hacer sentir a su pueblo seguro si ellos eran personas muy peligrosas para ellos? Bueno, en primera, la guerra contra lo que fue el Falange y lo que fue el asesinato de su dirigente está justificado, ya que fue alguien bastante dictatorial en esa zona, y pues fue como, para así decirlo, un ejemplo a que ya no se hiciera este tipo de actos. Como bien dices, sí, está bien, un partido no tiene que estar a favor de la violencia, pero por desgracia tampoco puede dejar que la violencia esté controlando un territorio. En este caso, el Falange siempre tuvo ese amargado dictatorial con el ejército, y no hubo otra que la obligación de dar esa lección, ¿no? Más que todo a aquellos que buscaban causar violencia, disturbios y demás, ¿no? Es como dar un ejemplo a aquellos que siguen esa ideología todavía de resolver todo con violencia. Y lo de las milicias, no sé de qué está hablando, no tienes ninguna prueba tampoco. ¿Sí? Entonces se puede decir que la noche de San Juan, cuando lanzaron a sus dirigentes por parte de los mineros, no era su avión de ustedes cuando los lanzaron al lago Titicaca. Sí, hubo un avión que salió, pero fue para hacer reconocimiento en la zona. No hay prueba de que se haya lanzado a él. No sé tampoco, no me has dicho nombres de qué dirigentes me estás hablando. Bueno, como estoy escuchando, prácticamente el MNR ha impuesto la violencia como medio de apoyo a su partido, ¿no, Vic? Bueno, sí, pero, o sea, todo el mundo sabe que implementar la violencia ante quienes no opinen lo mismo, ni piensan lo mismo, ni apoyen ese pensamiento, y desaparecer a esas personas por simplemente pensar diferente y no apoyar a su partido, no es para nada democrático.